Aprovecho la oportunidad que en nombre de la Comisión de Comunicación y de Integración, te agradecemos, Laura, de haber aceptado nuestra invitación. Aprovechamos la oportunidad para agradecerle a la doctora Guadalupe Vizoso, que fue quien ha realizado el contacto. Por ese motivo, le hemos pedido a la doctora Vizoso que haga la presentación de la doctora Laura Celarayán. Así que ahora los dejo en manos de Guada y de Laura. Les pido a todos que apaguen los audífonos, que cierren los micrófonos y los videos, así no hay interferencia. Cuando termine la charla, haremos el debate. Y cuando termine, también le pido a la comisión, a Juan Carlos y a Guada, que se queden un ratito, que tenemos que charlar un tema. Bueno, muchas gracias y los dejo a todos disfrutando de esta hermosa charla. Buenos días, bueno, tengo el honor de presentarles a Laura. Ella es profesora en la Universidad de Göttingen, se recibió de bioquímica en nuestra facultad, fuimos compañeras, y después hizo su doctorado en la Universidad de Hamburgo, y su habilitación, que es algo que se tiene que hacer en Alemania para poder ser profesor, lo hizo en la temática de farmacología experimental. Bueno, Laura actualmente es jefa de grupo en el Instituto de Farmacología y Toxicología de la Universidad de Göttingen, y su objetivo principal es entender cómo se forma el corazón humano y cómo reacciona al estrés, para usar este conocimiento y todos los conocimientos que se vayan ganando para definir tratamientos y opciones terapéuticas personalizadas y específicas a la enfermedad. Y ella lo ve todo con un enfoque interdisciplinario. Laura ha recibido muchos premios, entre los cuales seleccioné los últimos 3. Por ejemplo, fue premiado su resumen como el mejor resumen de Alemania, presentado en una reunión de ciencia cardiovascular de la Asociación Americana del Corazón, y también fue destacado uno de sus papers como paper del mes en Alemania, y también es parte del programa de Mujeres de Excelencia en la ciencia. Tiene numerosas publicaciones, pero les quería comentar que el año pasado publicó una en la revista Science, muy prestigiosa, seguramente algo de esto nos va a contar ahora, y se destaca por la formación de recursos humanos. Y bueno, yo quería contarles que como amiga, como comadre que somos, estoy muy, muy orgullosa de mi amiga, lo mismo que Sabri, que fuimos las 3 estudiantes juntas, y sabemos de todo el esfuerzo y empeño que le puso Laura desde el principio, una mujer con mucha garra, mucha tenacidad, perseverancia, y realmente creo que prácticamente todos los objetivos que te propusiste los lograste, y son un ejemplo para nosotras, un ejemplo para la gente que formás, y es un honor hoy poder tener acá y escuchar sobre tu hermoso trabajo. Así que con eso podemos empezar a escuchar a Laura. Ahí está. Ahí está. Bueno, muchas gracias. No sé si puedo empezar, porque creo que voy a empezar a llorar con la presentación que me hizo mi gran amiga. Y un gusto de que mis 2 grandes amigas que me acompañaron en esta tarea tan dura, pero también que la disfrutamos muchísimo, estén hoy por hoy en la audiencia. Bueno, querida audiencia, es un placer para mí estar acá y hablar un poco de nuestros últimos avances. Voy a concentrarme hoy en datos, lo que hago normalmente cuando presento datos que no están publicados, así que mucho no voy a hablar de la publicación, porque me gusta presentar las cosas que están en trabajo para discutir y también para tener feedback de todos los expertos, ¿no? Bien, bueno, se preguntarán qué es esos corazones que están fluorescentes ahí. Espero que al final puedan saber qué es. Acá.
Primero quería decirles, porque siempre está la pregunta de... Perdón, Lau, te voy a interrumpir un segundo. Estás sí. en modo presentación, estás compartiendo la pestaña de modo Ah, presentación. Ok, espera, eso ya está la otra. Esta. ¿Y ahora? Ahora perfecto. ¿Ahora sí? Ok, bien, gracias. Bueno, cuando ustedes piensan en Alemania, mucha gente piensa en la cerveza y las Brezel y en el Oktoberfest, pero desafortunadamente eso no caracteriza a Göttingen. Lo que caracteriza a Göttingen son un par de cosas que son bastante lindas desde el punto de vista científico, y esto es lo que se ve cuando uno llega en tren a Göttingen, la ciudad que genera conocimientos. Y eso es porque es una ciudad en la que en un radio muy pequeño están concentrados muchos institutos de investigación, facultades de varias disciplinas y se hace mucha investigación. Otra cosa que la caracteriza a Göttingen es que tiene una de las niñas más besadas en el mundo. ¿Y esto por qué? Porque los estudiantes que se reciben de doctorado en Göttingen tienen que subir, tienen que escalar, digamos, porque es un poco arriba, y darle un beso a esta niña que se la llama Gänselise. Y otra cosa que también se conoce a Göttingen es por haber recibido una numerosa o un gran número de Nobel Prize, más de 40 por los últimos 100 años, y recientemente en STED Microscopy, Stefan Hell en el año 2014 fue uno de los últimos que recibió. Bueno, todo esto caracteriza a la ciudad, para que más o menos tengan un contexto y para que sepan por qué me atrajo y me atrapó esta ciudad. ¿Qué voy a hablar hoy? Les voy a dar una pequeña introducción. Después les voy a hablar de cómo nos esforzamos para entender un mecanismo de relevancia humana y cómo hacemos un reproporcing de técnicas para modular esos mecanismos con un punto de vista translacional. Y si me da un poquito de tiempo, quería contar algo que es una cosa más reciente, que es sobre la extracellular signaling que estamos estableciendo en el laboratorio. Lo que el mayor interés del laboratorio es lo que se llama cardiac remodeling, que es cuando la morfología del órgano se cambia por varios procesos celulares y causa una enfermedad, y eso concentrado en el corazón. Entonces lo que hacemos es entender esas señales y ver si hay alguna de ellas que nos permiten modularlas para llegar a un fin terapéutico. ¿Cómo lo hacemos? Estudiamos muestras de humanos, y eso es algo que es muy importante destacar, que estando en la Facultad de Medicina tiene sus pros y contras. El pro es que es muy grande poder estudiar muestras humanas. Y con esto vamos al laboratorio, investigamos, hacemos modelos y tratamos de elaborar proof of concept, que se llama. Y esto es como se mueve mi laboratorio en este momento, además de tener un interés en el desarrollo embrionario que no voy a presentar hoy. ¿Qué caracteriza al remodelamiento cardíaco? Es la parte de transcripción, que es muy dinámica. Hay una pérdida de todos los genes homeostáticos que hacen que el corazón funcione, y una ganancia de genes patológicos. En estos nos hemos concentrado nosotros más precisamente en el Wnt signaling, que muchos deben conocer porque es una señal que se presenta en todos los tejidos con diferentes funciones, y más precisamente nosotros nos abocamos a ver la parte de transcripción, porque este pathway se afecta en la membrana y por una serie de transduction factors va hasta el núcleo y hace un programa celular específico. Lo que hemos, o sea, para hacer todo esto, long story short, porque está publicado, lo que vimos es que ese pathway se activa en la human cardiomyopathies, también en los modelos animales de cardiomyopatía, y cuando hicimos un modelo de animal donde activamos en los cardiomiocitos esta señal, vuelve a desarrollar heart failure, o sea, insuficiencia cardíaca. Lo que indica que es responsable de los mecanismos de insuficiencia cardíaca. Y no solo eso, sino que cuando hacemos un modelo en la que lo bajamos, lo reducimos al pathway y hacemos incitamos una enfermedad en el corazón del ratón,
esta insuficiencia cardíaca se reduce, indicando que es un mecanismo bastante interesante para frenar la insuficiencia cardíaca. El problema es que no lo puedo utilizar como target porque voy a hacer un mess-up de todos los órganos, porque como les dije, está expresado en muchos órganos y es responsable de muchas señales, específicamente en los huesos, para mantener la homeostasis, y la gente se moriría de osteoporosis. Entonces tenemos que ir más a algo más específico. Y lo que hicimos, y eso es un trabajo de 2 doctorantes que ya no están en el laboratorio, Elena y Anke, que se pusieron a investigar el componente proteico de estos complejos que está inhibiendo la señal durante la función normal del corazón, para ver si esos eran más específicos para el corazón y a ello podíamos hacer un targeting. Hay mucho trabajo se ha hecho, hay muchos animales o sea, varias proteínas que hemos identificado. De esas proteínas hicimos transgénicos, investigamos la función, pero nos quedamos con esta que es Cripple Life Factor 15 o CALE15, que es lo que más nos llamó la atención porque inhibe al Wnt pathway, bastante fuertemente, y es algo que es muy necesario para el funcionamiento cardíaco. ¿Qué pasa con CALE15? En realidad está reducido durante la cardiomiopatía, lo que está de acuerdo con la activación del Wnt pathway. ¿Por qué? Tiene que imaginarse que sacan el freno que está frenando un pathological pathway. Y eso es lo que se ve en humanos, que lo vimos nosotros y también otros investigadores en mouse, que está muy reducido. Entonces, bueno, perdón, esto también les quería contar, también está publicado, y es que el animal que no tiene CALE15, un knockout, también avanza a insuficiencia cardíaca. Y prácticamente se basa por la desorganización de cardiomiocitos. En general es importante para la represión Wnt cardíaca, para represión de factores de hipotrofia, y también otros han investigado que es importante para lipid metabolismo y circadian rhythm. O sea que es un factor que está ahí y si lo sacamos va a producir muchos problemas. Ahora queríamos saber, bueno, se disminuye en la cardiomiopatía, pero ¿se disminuye como consecuencia o es una causa? Entonces, para esto hicimos un estudio bastante grande en animales con single cell sequencing y colaboramos con, y esto es un trabajo realmente que la pipeline que la estableció Federico, que está en la audiencia, que es biotecnólogo tucumano, que vino, se animó a embarcarse en algo totalmente nuevo y realmente tenemos muchos datos lindos que nos ayudan a ver cuáles son los factores más importantes en una población específica en todo el corazón. Entonces lo que hicimos es ver durante la progresión, o sea, son animales que lo sometemos a lo que se llama transaortic constriction, que es la constricción de la aorta, y eso hace un pressure overload y hace que el corazón se hipertrofie, que es como cuando uno tiene una aortaestenosis o algo parecido, o hipertensión. Entonces, durante la progresión de la enfermedad hicimos varios estudios y se analizaron los factores los nodes, o sea, los factores más arriba, más upstream, que están encargados de modificar toda la señalización downstream para hacer un remodeling que es patológico. Y uno de esos factores es específicamente CALE15. Entonces dijimos, bueno, ya que sabemos que es uno de los nodes, de los factores primarios que está arriba de toda la cascada de patológica, tratemos de ver si lo podemos normalizar. El problema es, y acá está, perdón, en detalle, que estos son específicos, es un plot que está mostrando la expresión solamente en este caso en los cardiomiocitos. O sea, sacamos los cardiomiocitos y vemos cómo se expresa CALE15 en sham, que es un animal control, y en TAC, que es los transaortic constriction o la hipertrofia, y como ven está bastante reducido. No solo eso, sino que se reduce, se empiezan a activar todos los genes que dependen de CALE15 y que son hipotróficos. O sea que es algo que es muy claro, que el corazón está desviándose a una parte patológica. Entonces pensamos, bueno, ¿qué pasa si lo único que hacemos es normalizarlo? No tenemos que hacer nada más que normalizarlo, entonces el corazón sigue su curso normal.
el problema es que, y esto es un pain para los farmacólogos, los transcription factors, los factores de transcripción, es algo que es muy difícil de afectar farmacológicamente. Y por eso mucha gente se aboca y se pone a investigar receptores de membrana que son mucho más accesibles a small molecules. Hay una parte del grupo que está haciendo un small molecule screening para hacer drug design, pero es bastante lento, bastante tedioso, entonces nos pusimos a buscar otras series de obstáculos o de soluciones para sacar esos obstáculos, que es realmente hacer el targeting de transcripciones, de factores de transcripción. Pero no estamos solo en esto, tenemos un equipo muy grande, no solamente mi grupo, tenemos una cadena, digamos, internacional de colaboradores con el mismo interés, y nos pusimos todos a trabajar en esto. Y lo que pensamos, en un momento pensamos, bueno, tenemos CRISPR-Cas, que está muy bien descrita, hoy por hoy es algo que se usa en todos los laboratorios. Lo que menos se usaba en la época que empezamos a reproponer, digamos, esta técnica, es usar esta técnica no para afectar el genoma, sino para afectar epigenómicamente y modular la expresión de genes. Y en eso se basa, que ya les voy a explicar un poquito mejor cómo es la técnica. Entonces, estamos hablando de no la propiedad de cutting que tiene la Cas, sino la propiedad de unirse al DNA que estamos usando nosotros. Cuando empezamos ese proyecto, no había ningún modelo de animal que tenía esas características, entonces nos pusimos a hacer uno. El problema es que cuando ya estábamos escribiendo el paper empezaron a salir uno tras de otro, pero lo bueno es que el corazón todavía faltaba, y eso fue lo que es la pieza, digamos, que completó el puzzle, y eso fue un trabajo de colaboración con Eric Olso en Dallas, y un trabajo de master tesis que hizo Eric Shoga, que es en este momento postdoc en el laboratorio y empezó como bachelor estudiante, y que se hizo un poco padre de este proyecto, y lo llevó muy adelante. ¿En qué consiste este animal o este modelo molecularmente? Si ustedes están familiarizados con lo que es la Cas9 protein, que es una proteína bastante grande, tiene una endonucleasa actividad que se la pierde cuando se hacen ciertas mutaciones, y eso es lo que le da el nombre de death o muerta, digamos, de Cas9. Lo que hace esta nucleasa está asociada a factores de transcripción, que este VPR que está ahí, que son específicos, de activación, y con la ayuda de lo que se llaman guide RNA, se puede unir a regiones genómicas que regulan genes, que nosotros lo decidimos, que puede ser cualquiera, recluta la transcription machinery y activa activa la expresión de genes. Esto lo pusimos constitutivamente en el ratón, y está expresado con un promotor de cardiomiocito que es alpha-myosin heavy chain 6. Y además tiene un reporte que es TD tomato. O sea, cuando se expresa la Cas9, la vemos con la forma de TD tomato en rojo. Y ahora se preguntarán cómo ponemos el segundo componente, que es el guide RNA, porque no podemos poner un componente y tener un animal por guide RNA o por gen. Lo que hacemos es que lo introducimos en cápsidas de virus, que se llama Adeno-Associated Virus, que son los que se usan realmente para aplicaciones clínicas. Por eso es que tratamos de usarlos también en preclinical studies, y empacamos esos guides en estas partículas y se le inyecta al animal en intravenoso, y se puede ir al corazón, transducir los cardiomiocitos, entonces ya se expresa ahí específicamente ese guide RNA. Y eso está contenido, como les dije, en un plásmido especial que se puede producir virus con este plásmido. El corazón se lo ve así. Los cardiomiocitos expresan Cas9, tienen una función normal, no tienen absolutamente nada si no activamos nada. Y lo que hicimos como proof of concept es poner o activar dos genes. Uno, MEF2D, que es un gen que se asocia a KLF15 para inducir a hipotrofia,
la idea era, si lo activamos, vamos a ver hipotrofia y sabemos si el animal, el modelo animal funciona. Y es lo que observamos. Esto es Next Generation Sequencing de bulk, o sea, todo el corazón. Y ahí vemos que estos animales son female, todos los controles que usamos, que son varios grupos, agrupan ellos entre ellos, y solamente los animales que tienen esa guide con MEF2D son los que tienen un landscape que es más hipotrófico, indicando que funciona. Que no solo MEF2D, pero también todos los downstream genes de MEF2D se afectan. Tiene un OR target effect muy importante, bastante eficiente. Eso se hace determinando, sacando la cromatina del corazón, usando anticuerpos que se unen a la Cas y secuenciando lo que está unido a la Cas, ese fragmento. Y eso se lo hace genome-wide. Entonces vemos que hay mucha Cas9 en el promoter de KLF15, que es lo que esperamos, y hicimos una serie de prediction de lo que se llama off-target, que mucha gente está preocupada por off-target. ¿Qué pasa? ¿Es solamente ahí o se une en cualquier lado? Y aparentemente es bastante seguro, porque no vemos que ninguno de los genes que están predecidos que se puede activar, se activan. Y también se puede activar varios genes al mismo tiempo, que es algo que esta tool es un beneficio muy grande. O sea que tenemos un animal que es safe, que nos ayuda a expresar cualquier gen que queramos, y en simple o en multiplex. Entonces volvemos a nuestro interés, que en este momento es, entre otros, KLF15, y pusimos los animales A y B, que son los virus, con KLF15 en el adulto, porque lo primero se había hecho en los neonatales, y podemos ver que en el adulto también podemos inducir la expresión de KLF15, lo cual nos da todo digamos, la plataforma para empezar nuestros experimentos. Entonces, ¿qué hicimos? Ahora venimos a nuestro proof of concept. Tenemos un animal, le ponemos el virus para que se active la expresión de KLF15 y lo dejamos que progrese a heart failure o insuficiencia cardíaca con la hipotrofia, haciendo ese TAC modelo que les había contado. Lo que vemos acá, hicimos varios controles, les muestro solamente los más importantes y claro, los sham son los controles, como ven se expresan todos los componentes, el corazón es pequeño, esta es lo que se llama cross-sectional area, que es el área de los cardiomiocitos que se hacen grandes, como ustedes pueden ver acá, con la TAC en un animal normal. Si uno hace la construcción de la aorta, los corazones se hacen grandes, los cardiomiocitos se enlongan, pero también se ensanchan, y eso es lo que hace que el corazón falle. Cuando aplicamos el KLF15, vemos que esto se revierte o se frena, lo cual no nos llama mucho la atención porque era bastante drástico. Lo que vemos es que se recupera. Estos son los controles con TAC y estos son los activadores con KLF15 y TAC, y vemos que se recupera KLF15 a un nivel normal. No solo eso, sino que tenemos una preservación de la función cardíaca, que como se mide, se hace ecocardiografía, como se le hace al humano, se le hacen a los ratones también, y se expresa en lo que se llama fractional area shortening, que es cuánto el corazón está funcionando, que nunca es 100%, o sea, en los animales normalmente es entre 40 y 45%. Y esto se ve que va declinando con los controles, pero cuando tenemos la terapia nuestra, por llamarlo así, se preserva. Otras cosas que hicimos es de nuevo single cell sequencing, o sea, sacamos los corazones, los dividimos en diferentes grupos y hacemos un transcriptome análisis de cada célula. Y esto también para mostrarles así un poco esquemático. Son muchas células que no voy a entrar en detalle. Todo esto es un mapa, es como que tenemos todas las células mapeadas, y si ustedes quieren si quieren más detalles, lo contactan a Fede, que él es especialista en esto. Son todas las células que están mapeadas ahí, y cada célula tiene su identidad. Lo que marqué acá abajo son las cardiomiocitos, que son diferentes poblaciones de cardiomiocitos. Y esto que está marcado acá, o acá que no se ven células, o sea, como ven acá está gris, no se ven células, las rojas son las células que cuando están presentes. En el control, esa población de cardiomiocitos no existe porque es una población estresada.
que se aparece en la hipotrofia y desaparece de nuevo con nuestro tratamiento. Eso es lo que quería indicar con este gráfico. Y las otras poblaciones también se modulan, pero no lo voy a explicar, no lo voy a decir en detalle ahora. Algo que se puede medir son lo que se llama estrés marker, o sea, se pueden juntar varios marcadores de estrés y hacer un score. Entonces con este score es como decir, bueno, tienes 3 y no dependemos de uno, como cuando hacemos una QPCA, dependemos de un factor, dependemos de varios factores. Entonces esto es un corazón normal y esto es un corazón control TAC, o sea, sin tratamiento, y vemos que el score está alto y se reduce con nuestro tratamiento. Se ve una disminución de esos genes patológicos que están activados, que dependen de KLF15, y una disminución del overall score en este caso, indicando que la restauración de KLF15 puede limitar el reprogramming de los cardiomiocitos durante el challenging mecánico que es la hipertrofia. Todo esto muy bien, nos fascinó, pero el problema es que no sabemos si eso funciona en humanos. Y transgénicos humanos no podemos hacer, entonces tenemos que usar otras tools. Entre esas tenemos los IPS, Induced Pluripotent Stem Cells, que se usa también en todo el mundo, por lo cual Yamanaka ganó el Nobel Prize por los factores. Usando células somáticas, se puede con 4 o 5 factores volverlas stem cells y usarlas para dividir o para diferenciar en cualquier tipo celular. Con estas células lo que hicimos es exactamente el sistema que tenemos en el mouse, lo pusimos en el genome de estas células iPS que están muy bien caracterizadas en nuestro laboratorio. Solo que ahora no tenemos un promotor de cardiomiocitos, sino uno general, el CIG, para poder estudiar diferentes células y no solamente células cardíacas. Con esto, el GuideRNAs lo da también en forma de virus, pero en este caso usamos lentivirus porque es más barato y más rápido, pero también se puede usar adenovirus. Lo que hicimos es diferenciar estas cardiomiocitos y hacer lo que se llama Tissue Engineering o Engineering Human Myocardium, que es una de las especialidades del jefe del instituto, de Wolfram, que se basa en la mezcla de colágeno, cardiomiocito y fibroblastos, bastante artificial, pero que nos da la posibilidad de estudiar los cardiomiocitos en un contexto más fisiológico. Entonces, cuando uno hace esto, se hacen unos molds, en esos tipos calamaris molds, y se hace como una gomita, como ustedes pueden ver, no sé si lo ven, empieza beating, empieza a pulsar, digamos, y eso es lo que consideramos nosotros un tejido healthy. Y después, si eso lo sometemos a una presión, un poco con lo que pasa con la transaortic constriction, esto se estresa y ya no puede moverse como antes. Entonces hicimos todo lo que hicimos en el animal, lo hicimos en estos tissues, solamente que in vitro. Y lo que pasa es que una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que pudimos imitar, solamente imitando el estrés, la disminución de KLF15. O sea que es algo súper conservado, que cuando el corazón o el cardiomiocito tiene estrés, se disminuye la expresión, lo que nos da una buena plataforma para reactivarlo. Y eso es lo que hicimos, lo reactivamos con esto y volvimos a hacer estos experimentos. Y lo que vemos esto es una forma de medir la fuerza de estos tejidos, force of contraction, millinewton. Entonces lo que se ve esto es un control, como con el calcio, con concentraciones de calcio que van incrementando, se va midiendo la fuerza, disminuye en el control estresado y se regula en el control, en el estresado con KLF15 normalización. O sea que es muy parecido a lo que vemos en los animales. Otra cosa, no hicimos single cell en este caso, pero estudiamos la expresión de algunas proteínas que sabemos que se empiezan a expresar cuando el cardiomiocito se diferencia. Eso es lo que pasa prácticamente cuando el corazón se está enfermando. Los cardiomiocitos tratan de cambiar su programa genético, que es lo que les expliqué al principio, para poder responder a ese challenge. Y eso es un programa genético que se llama de diferenciación de los cardiomiocitos. Vuelven un poco a su estado embrionario.
y empiezan a expresar proteínas que normalmente no expresa el adulto, y una de esas es ACTA2 o SMA1, SMA, que es Smooth Muscle Actinin, que está muy expresada, por ejemplo, en el corazón del neonato y después desaparece. Pero acá es como que reaparece, como ustedes ven, esto es el control y esto es el estrés. Acá, esta parte, se activa mucho esta proteína, pero esto se recupera cuando ponemos KL15 en los cariomiocitos. Esto está cuantificado y podemos ver que se normaliza, que es muy parecido a lo que pasa en los ratones con lo que les mostré con el single cell sequencing, que es bastante fuerte el fenotipo. Entonces sabemos que la restauración de KL15 preserva la función de cariomiocitos y la normalización de los genes también en el contexto de las células humanas. Y esto nos da a nosotros la posibilidad de movernos ahora a la siguiente etapa, lo dejé sin animar, a la siguiente etapa, que es de probar este proof of concept. Esta parte ya la hicimos, sabemos que es un camino que es relevante para los humanos, tenemos los modelos, ya mostramos en todos los modelos knockout y en mouse y knock-in también, de que es un feasible approach, y lo único que nos falta antes de movernos al humano es hacer lo que se llama el Large Animal Model, que se lo hace o en chanchitos o en monitos. Y eso es algo que nosotros no podemos hacer, y por eso colaboramos con el German Primate Center aquí en Göttingen. Ese es el único centro de Human Primate que hay en Alemania. Y la directora del instituto en el DPZ, que se llama, o Deutsche Primarzentrum, es Rabea, que es una colega, una amiga que nos ayuda y nos va a apoyar mucho en esta instancia de probar nuestra terapia en animales, en Large Animal Models, para los cuales nos dieron ahora recientemente una financiación, y estamos muy contentos. Y después de eso se espera que uno se mueva al humano. Es un camino muy largo, pero es algo bastante, creo que vale la pena probarlo. Bueno, esa es un poco la parte de la activación genética. Quería mostrarle un poquito también otras cosas que se hacen en el laboratorio, porque principalmente lo que hacemos es estudiar mecanismos de molecular mechanism. Y hace poco empezamos a estudiar la parte de extracelular signaling. Hasta ahora siempre estábamos muy concentrados en la parte de la transcripción, de la máquina de transcripción, y empezamos a ver que los cariomiocitos, cuando se diferencian, cuando se regulan, empiezan a secretar sustancias, y esas sustancias afectan al remodelamiento cardíaco. Y queríamos entender cuáles son esas sustancias, si uno puede hacer un targeting a los cariomiocitos o a otras células, si son beneficiales o si son deleterios, y por eso empezamos a investigar esas signaling, extracelular signaling. Y este es un trabajo en el cual también Federico participó en el principio, ayudando a establecer las técnicas para aislar vesicles, que ya les voy a mostrar en un segundo. Esto que están viendo acá es el análisis de transcripción de los animales con una activación de Wnt, o sea que tienen heart failure, y vimos que cell cycle, o sea, actividad de DNA division, es una de las cosas que más se activa, aunque el cariomiocito no se divide, pero lo que hace es dividir los núcleos y se hace polynucleated. Pero también secreta, y siempre me llamaba la atención vasculogénesis. ¿Por qué estamos afectando vasculogénesis? Y acá estoy solamente haciendo targeting de cariomiocitos. Entonces, eso es lo que hicimos. Juntamos varios modelos de animales, el modelo con la activación de Wnt y nuestro modelo de disease model, que es el aortic constriction, la hipotrofia, en el estado de compensación, que se llama, que es al principio, y después en estado de heart failure. Lo que tiene, que es algo muy elegante que hace el corazón, trata de compensar, que es lo que le decía al principio, trata de compensar algo que el challenging. Entonces empieza a modular mecanismos compensando, pero cuando esto dura mucho en el tiempo, el corazón no es posible que siga compensando y se va a insuficiencia cardíaca. Entonces estamos interesados en entender qué es lo que pasa en la fase de compensación, qué es lo que tienen los atletas. Los atletas también tienen hipertrofia, pero no es patológica. Y mucha gente está estudiando el tema de exercise mediated hypertrophy para ver cuáles son los mecanismos que hacen que el corazón
pueda dar más fuerza, pero que no se vaya en insuficiencia. Esto se hizo con una pipeline que lo establecimos junto con la jefa del departamento de NGAs aquí en Göttingen, que también es una argentina, salteña, con la cual hacemos muchos proyectos juntos, y acá en Alemania hay 3 de estas máquinas y nosotros tenemos el placer de haber tenido una de ellas y de establecer el single cell, que es muy particular porque los cariomiocitos son muy grandes y no se los puede secuenciar fácilmente en otras plataformas. Esto está ya establecido, fue un largo proceso de 2 años, pero son todos los datos que les estoy mostrando. Y acá vengo a contarles cómo venimos a las extracellular vesicles. Viniendo de esto de que les decía de que estaba un poco curiosa por qué qué es lo que secretaban los cariomiocitos, hicimos proteomics y hoy les voy a contar un poco solamente de una parte de ellos. Aislamos algo que se llama extracellular vesicles. No sé si uno de ustedes está familiarizado con el concepto, pero las células se comunican con una con otra por proteínas que se secretan como tal, que tienen un péptido señal y se secretan, pero también con lo que se llama unconventional secretion of protein, que es las proteínas encapsuladas en una vesícula. Y hay diferentes vesículas de diferentes tamaños y que normalmente están controlando la biología normal, pero cuando hay una patología, esto se varía. La producción, pero también los cargos de estas vesículas. Estas vesículas, que está representada muy esquemáticamente, es una lipid membrane que tiene receptores, que tiene algunos markers que están en la membrana y transporta DNA, RNA, mitocondria. Está muy peleado en el field qué es lo que realmente hacen. Pero ahora está apareciendo realmente también como una therapeutic tool, porque se los puede modificar y se los puede usar como vehicle para algunas enfermedades, para algunas terapias. Que ya se está usando. Entonces lo que hicimos es ver qué pasa con el programa que produce estas cellular vesicles en los distintos, en los corazones de los animales que están en hipertrofia. No les muestro de los WNT para hacerlo más simple, pero es más o menos lo que se ve, es que estos markers que son CD9, 63 y 81 son los que marcan a estas vesículas y se ven que la transcripción de estos markers está más alta cuando el corazón está con hipertrofia. Crystalline AB es un chaperón que también se activa durante la hipertrofia y que nosotros vimos que está involucrado también con la vesicle transport. Entonces dijimos, bueno, aparentemente es un proceso que toma parte de la hipertrofia y en la compensación durante la fase más tarde ya no se produce tanto, se sigue produciendo, pero no es tanta la diferencia con el control. Entonces lo que hicimos es hacer un proteomics. En ese proteomics, esto es simplemente para mostrarles que algunos cargos, como uno, no voy a ir en detalle porque tampoco lo tenemos muy bien estudiado todavía, pero uno de esos cargos, TGS 101, que es típico de los exosomes, que se llaman exosomes o small extracellular vesicles, están bastante representados en el corazón que tiene una falla. Este es el control. Y hicimos un proteomics, o sea, analizamos todas las proteínas que están ahí adentro y vimos que hay una desregulación de los cargos. Acá no estamos hablando de expresión, estamos hablando de cargos. O sea, qué es lo que han sacado estas vesículas y han llevado a la extracellular space. Hemos validado varias cosas, entre ellas hemos visto que hay un enrichment en proteínas que tienen que ver con el proteasome y con chaperone proteins. Y también con proteínas que son muy inestables en los cariomiocitos y que se hacen un misfolding durante la hipotrofia y tratan de ser destruidas. Pero a veces no llegan y es lo que hace que se formen inclusiones en los cariomiocitos. Eso hemos visto que lo podemos corroborar tratando con estas vesículas otras células. Encontramos esta proteína en las células que aparentemente es como un chaperón o un transporte. Que finalmente nos llevó a elaborar la hipótesis de que estas vesículas lo que hacen es
liberar el extra load que tienen los cariomiocitos, porque el sistema proteostático se superactiva cuando los cariomiocitos están en hipotrofia, y cuando esto ya está overload puede ir a apoptosis. Entonces, como una forma de compensar y de no ir a apoptosis, de salvar a los cariomiocitos, sacan en estas vesículas estos elementos que son inclusiones, que pueden formar inclusiones con la maquinaria de proteosomal. La hipótesis que tenemos es que lo lleva a otra célula como macrophage para degradarlo, o simplemente lo saca de la célula y no tiene ningún destinatario. Eso es algo que estamos tratando de investigar. Y en este proyecto estamos trabajando muy intensamente con Julia, que está también en la audiencia, que ella no es parte del grupo, pero es parte del grupo de Rabea, y que realmente sin la ayuda de ella no hubiera sido posible haber establecido este protocolo de aislación de extracellular vesicles, porque no había protocolos establecidos. Y ahora estamos tratando de ver eso en otros contextos de patología, como la diabetes, cardiomyopathy y diferentes disease modeling. Bien, con esto quería contarles dos cositas, dos recent development que tenemos en el grupo, y es que no solamente tenemos la activación, sino que podemos inactivar genes. El mismo sistema que tenemos para inactivar, lo tenemos también, o lo hemos diseñado para que se inactiven genes. O sea, lo que está adosado a la DCAS no son activadores, sino que son represores del gene expression. Y con una colega y también amiga en Arizona, estamos ahora haciendo el siguiente modelo de ratón, en la cual no solamente vamos a ser capaz de activar genes, sino también de inactivar genes, y al mismo tiempo, con la idea de modular networks. Las networks no son solamente activación, sino que es una suma de varios procesos activos y inactivos. Y con eso queremos imitar la biología de cardiomyocitos para recuperarlos en el momento de que estén enfermos. Como conclusión, espero que hayan llevado de mi charla de que la transcripción genética basada en CRISPR es bastante poderosa, es posible en los cardiomyocitos adultos, se puede usar para estudios translacionales y para poder targeting o llegar, digamos, a los factores de transcripción. Y lo más importante es que se puede afectar cualquier tipo de gen que sea grande, que tenga splicing variant, que es la limitación de la terapia génica, porque mucha gente pregunta, bueno, usa un virus y ponerle el gen que le falta. No es tan fácil, porque algunos genes son muy grandes, tienen splicing variant, y nosotros con esta técnica lo que hacemos es simplemente activar el camino endógeno. Entonces no estamos invadiendo la célula con nada que sea exógeno. Las limitaciones es que no se puede hacer si hay un defecto homozygote negative, dominant negative, o hay una mutación en el gen, porque lo que se produce es endógeno. Bueno, y realmente el sueño que tenemos es de hacer una reparative network a nivel personalizado, teniendo en manos IPS de pacientes específicos, pero este es un camino que lo estamos empezando a caminar. Esto era para mostrarles cómo ha sido aceptado este sistema desde que lo publicamos en el 2020 hasta ahora, bastante rápido. Los animales, las iPSC, que la gente la está usando no solamente en el campo cardíaco, también en otras partes de la ciencia, neurobiology, kidney biology, y mucha gente también con una idea translacional. Y también tenemos en Argentina una colaboradora que hace poquito vino a visitarnos y quiere volver. Y bueno, me alegraría mucho tener muchos más de Sudamérica y ayudarlos a ver sus caminos, su pathway, que es no solamente para hacer algo translacional, sino también para hacer algo de basic science. Bueno, este es el grupo. Por supuesto, sin este grupo no puedo hacer nada, que realmente trabaja muchísimo, no son muchos, pero trabajan por 10, y les agradezco mucho. Ya les mostré más o menos quién es responsable de cada cosa. No voy a ir en detalle, pero realmente cada uno de ellos
aporta muchísimo. Shirin es nuestra colaboradora que está haciendo el modelo de ratón nuevo con nosotros ahora, y bueno, nuestra funding agency, por supuesto, sin ellos no hacemos nada. Y con esto quisiera cerrar, agradecerles por su atención y bueno, escuchar las preguntas que tienen para mí. Muchas gracias. ¡Wow! No sé, nos dejaste, como dicen los ingleses, speechless. Cantidad de cosas que hiciste. Bueno, te felicito a vos y a tu grupo. De hecho, que ya que lo veo a Fede también, que le mande un saludo especial a Gaby, que bueno, veo que también está moviendo sus dedos. ¿Quién iba a decir dónde ha terminado? Bueno, yo tengo un montón de preguntas, pero no sé si hay... Voy haciendo unas cuantas y después dejo que el grupo siga, porque si no es como que me trago yo todo el tiempo. Dos preguntas iniciales. No sé si lo dijiste, pero cuando vas a preparar los ratones transgénicos con DCAS9, eso no sé si lo dijiste, ¿cómo lo preparas? ¿Lo haces desde embriones? ¿Ya están o...? Bien. Sí, hicimos una inyección o sea, embrional, primero preparamos el constructo, y eso es lo que se hizo en Estados Unidos, porque realmente son muy eficientes en generar ratones, y se hace un screening de los embriones, los embriones, y después lo usamos, es constitutiva la expresión. Claro, lo que se pone al ratón es solamente la guide, para hacerlo específico. Y la inducción de la hipertrofia cardíaca se hace ya con esos ratones transgénicos que no tienen el RNA guide, ¿no es así? Exactamente, lo que estamos haciendo, o sea, eso se hizo como proof of concept, porque es o sea, algo que no le conté, pero si alguien tiene experiencia con los adenovirus, llevan un tiempo en que se expresa. Entonces, para saber que nosotros estamos estudiando la función de la proteína, queríamos estar seguros que se exprese al máximo el gRNA, el guide, entonces lo pusimos antes de la hipertrofia. Y ahora lo que estamos haciendo es haciendo la hipertrofia y poniendo los guides después, que es la clinical application. Exactamente, eso todavía no lo hemos analizado, están ahí los animales. Bueno, hago la última pregunta y dejo al resto de la audiencia. Cuando vos mencionaste que esta técnica se puede utilizar para empezar a modificar varios genes, en ese caso es sobre la misma plataforma de estos ratones transgénicos, de Cas9, y lo que cambia y lo pones con distintos virus o el mismo virus, qué sé yo, es el RNA guide, ¿no es así? Ya. Por el momento podemos solamente, o sea, multiplexing es posible. El límite es la capacidad de los virus de llevar esos guides, porque los guides van con un promoter. Y por ahora tenemos uno que tiene hasta 3, o sea, 3 diferentes genes podríamos activar. Estamos trabajando, digamos, no mucho en eso porque no es nuestra área de expertise, pero en ver cómo podemos optimizar para que sean más genes. Pero por el momento el límite es la capacidad de los AB de empacar genoma, y puede con su promotor, y solamente son 3 nada más. Pero en teoría se podría hacer muchísimo, ¿sí? Ya con 3 se incluye demasiada complejidad por sí sola. Sí, por eso hicimos ese análisis de los factores de transcripción upstream, para ver cuáles son los master transcription factors. Y si encontramos 3, que digamos que sea más poderosa el cambio de la enfermedad, activando 3, digamos. O lo que nosotros usamos es, lo usamos para titrar la activación. O sea, si queremos que un gen se active más o menos, lo podemos titrar si usamos un gRNA o usamos 3. Entonces, con eso lo podemos titrar, es una forma de titrar la activación genética. ¿Sí? Claro, está bien. Bueno, me callo momentáneamente y les dejo al resto de la audiencia. A ver. Si no tienen preguntas, sigo yo. Bueno, ¿cuánto tiempo? Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto tiempo después de que agregas el adenovirus dura esa activación con la guía de ARN? Es una excelente pregunta, que mucha gente la pregunta, y
Nosotros hasta ahora hemos llegado a ver, si no me equivoco, 3, 4 meses, 5 meses puede ser. La persona con la que empezamos a hacer los adenovirus que nos hacía para nosotros y que trabaja en establecer estos adenovirus, me dijo que ellos hasta el año ven expresión. Ellos hacen expresión génica, o sea, de algún factor. Y si ellos inducen expresión génica, él dice que hasta el año se puede llegar a ver, quizás más. Pero nosotros tenemos ratones que sí, yo creo que, porque después de TAC lo dejamos muchísimas semanas, pero dura bastante. Y esa es otra cosa que hay que controlar. Lo que estamos haciendo ahora, o sea, Eric, que no está en Göttingen en este momento, está en UK, en una firma que tenemos una colaboración, que lo que hacen es drug design a partir de la cristalografía de las proteínas. Entonces lo que estamos haciendo es diseñar una small molecule que inhiba la binding de la DCAS con el DNA, como para limitar, de decir, bueno, hasta acá activamos, pero después ya no quiero activar más. Sería como un antagonista, digamos, porque todavía no podemos controlar cuánto este virus se expresa. Eso no lo podemos controlar. ¿Y cuál sería la consecuencia que esperarían si permaneciera activada, digamos, de por vida? Eso estamos tratando de ver, porque eso también nos preguntan bastante, ¿qué va a pasar? Lo que nosotros creemos es, y por la cual hicimos esta técnica, es que es impresionante. Yo quedé fascinada porque la célula es como que decide ella misma con cuánto puede contar, digamos. O sea que la expresión endógena que se activa no es tan aberrant que la célula puede ir a apoptosis, sino que es como que se va ajustando. Cuanto más se expresa un gen, más difícil es activarlo. Hay que buscar ciertas señales, ciertos guides que la activen. Por ejemplo, si activamos un cell cycle gen que no está activado, se puede activar 400 veces más. Si activamos un sarcomeric gen de los cariomiocitos, 2 o 3, no se puede más. Entonces, lo que hace es la célula decide un poco hasta qué nivel va a expresar lo que está expresando. Y el parte de Kale15, si lo perdemos, tenemos una patología. Si lo ganamos, no estoy tan segura de que haya algo. El único problema sería si se activa en otro tissue. Por eso tenemos que ser muy específicos, porque también juega un rol muy importante en el riñón y en el hígado. Pero no sabemos a 100% qué pasa si lo dejamos mucho. Estamos tratando de ver eso, de seguir los animales también. Yo, Laura, tengo una pregunta. Sí. Hermoso el trabajo y muy linda la presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Por contarnos lo que estás haciendo. Bueno, lo que yo te quiero preguntar es, con respecto a, has dicho que tiene que ver esto con la hipertensión, o que podría llegar a tener que ver con la hipertrofia que hay en el ejercicio, ¿no? La hipertrofia cardíaca. Y si en la insuficiencia cardíaca también podría tener que ver la hipertrofia que se produce cuando hay insuficiencia cardíaca, si podría tener que ver este gen en ello. Sí, bueno, eso es un poco lo que había mostrado al principio. Lo que no mostré es qué cohorte de pacientes. O sea, lo que tenemos, digamos, un popurrí de pacientes, y uno que es un cohorte de pacientes con aorta estenosis, muchos teniendo hipotrofia, y otros con cardiomiopatías, que son más genéticas. Pero eso hace que el corazón también se remodele, pero tienen por supuesto tiene otro background. Y lo que pasa es que, y lo que también no sabemos hasta qué punto es esta precisa molécula ayuda al cardiomiocito a retornar a su nivel normal. Porque puede haber un punto of no return, que yo creo que es cuando ya, porque lo que tampoco conté es que al final de la insuficiencia cardíaca, que es lo que pasa a la gente que ya va, lo que se llama end-stage heart failure, ya es dilatación. O sea, ya las paredes del corazón es muy finita y dilata. Hay mucha fibrosis. Entonces, eso es muy difícil de combatir. Por eso la gente va a trasplante.
O sea, ya esa etapa no se puede hacer nada más que trasplante, o lo que está haciendo mi jefe, que está haciendo estudios clínicos ahora en pacientes con isquemia, que pone un patch de esos, tissue injury. Porque ahí ya no se puede hacer nada. Sí, esto es algo para aplicar realmente a pacientes, que es un cohort muy grande, de que prácticamente están destinados a desarrollar insuficiencia cardíaca, o sea, hipertrofia, dilatación, y para no llegar a eso, digamos, es un poco más temprano. Y lo que yo creo también es que no va a ser el miracle para todas las hipertrofias, sino que cada hipertrofia va a tener, o cada enfermedad va a tener su propia molécula que se pueda modificar. Sí. Claro. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Parece que sí. Parece que sí, que se queda. Les cuento a ustedes que están ahí que acabamos de pasar un pequeño temblor acá. Sí, sí, lo sentimos. Así que se movía un poco, por suerte fue poco. Hay varias preguntas que ustedes mostraron ahí. Primero, ¿cuál es el marcador de estrés que utilizaron para ver los cardiomiocitos ahí estresados? ¿Qué vieron? Bueno, eso lo basamos, que también tuvimos que aprender, porque, o sea, cuando uno, por ejemplo, para validar la enfermedad, el modelo de enfermedad en los ratones, lo que uno hace es ver la morfología del corazón, pero también se estudia la expresión de esos genes que son de estrés. Antes se los llamaba, yo no los llamo así porque no, me parece que no es muy correcto decir fetal gene reprogramming. Pero, ¿por qué? Porque algunos de ellos son genes que se expresan mucho más en el embrión o en el neonatal, pero no todos. Porque, por ejemplo, que se usa en la clínica, en la sangre, la medición de natriuretic peptide, el A y el B, eso se produce muchísimo en el corazón cuando hay un stretch. Y eso es, por ejemplo, el natriuretic peptide AB es un marker de estrés muy grande. Después, ¿cuál es el nombre Myosin Heavy Change. Pero fetal, sí. ven expresión de genes, no, digamos, factores bioquímicos, qué sé yo, estrés oxidativo. No, no hacemos eso. No esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué genes? No, es expresión de genes, transcripción. ¿Ya? Claro, y lo que tenemos ahora es, o lo que estamos tratando de hacer es hacerlo por la sangre, como se hace en el humano. También estamos tratando de validar un biomarca que claro, se empieza a expresar en el corazón y después pasa a la sangre, pero en la parte esa de transición entre compensatory y failure. Y ahí encontramos un marca que aparentemente se lo puede medir, porque eso sería lo más ideal, de ver la sangre, ok, claro, le tenemos que poner ahora, le tenemos que poner después. Eso es complicado, sí. Sí. Y puede ser que cuando han mostrado esas imágenes donde estaban las células o los grupos de células expresadas, se haya visto en una parte del ventrículo donde se estresa más, o es una impresión que no entendí la figura. En la cúspide, es decir, la parte de abajo del ventrículo. Ahí Fede dice que lo ha hecho eso, así que no sé. ¿Querés comentar, Fede? Oh, no se puede, espera. Bueno, no, el tema es que la DICAS está con el iPhone. A ver, hay mucha interferencia. Ahora. Sí, mucho ruido. Mucho ruido. Una buena excusa. Bueno, trato yo. Nein, es ist nicht möglich. Nicht möglich, ja. Bueno, se expresan los ventrículos, y no sé si se han dado cuenta que en los adultos no se ve en el atria, porque no se expresa mucho en el atria. Por eso es que se ve abajo, eso es que se ve negro arriba es el atria, no se ve. Atria. No se ven, porque no se expresa realmente mucho este promotor. Claro que se exprese más allá abajo, ¿no? En el ventrículo, en los dos ventrículos, sí. Y lo que pasa es,
realmente vemos más o estamos más orientados al left ventricular remodeling, que es lo que pasa en la mayoría de los pacientes que tienen síndrome metabólico, diabetes, cardiomyopathy. Tiene muchos, digamos, componentes, ¿no? Realmente es bastante difícil decir es esto, esto o esto, pero... Sí. Pero es verdad, eso es, y por eso lo que hicimos ahora, o sea, que no lo conté porque está en preparación, es, claro, porque la gente dice, sí, es un animal transgénico, buenísimo, ¿cómo hago con el humano? El problema es que ese constructo que pusimos, ¿por qué lo pusimos en el ratón constitutivo? Porque es enorme el constructo. Es imposible poner con ningún vehículo, con ningún vector. Entonces lo que hizo ahora Eric, que hay muchas Cas que son chiquitas, pero no tenían la mutación, entonces las mutó a estas para que sean inactivas y le adosó los factores de transcripción. Y eso es tan chiquitito que ahora lo podemos poner en un virus y ahora no necesitamos en realidad el animal. Lo necesitamos para estudios básicos, porque sabemos que son 100% de los cardiomiocitos. Pero si queremos ir a hacer un proof of concept clinic, como por ejemplo los chanchitos, usamos este que se llama all-in-one, o sea, todo el constructo, la DICAS, el gRNA está todo en un constructo que se lo pone y ya está. Entonces, eso estamos por probar ahora en los chanchitos y si eso funciona, sería la siguiente opción sería ir a ver en los pacientes. Y ahí en el caso de los chanchitos también son transgénicos con ese Cas. No, esto lo hacemos con el nuevo All-in-One. Este nuevo Cas, qué bueno, está bueno. Sí. Vos los mencionaste, así, digamos, los efectos, digamos, en otros tejidos que puede tener esto, y trato de vincularlo con la extracellular vesicles que están viendo. Entonces, lo primero que se me ocurre es, han visto que lo mencionaste también, los péptidos natriuréticos atriales. Sí. Lo siguieron, lo mencionaste, y después el sistema renina-angiotensina, ¿cómo lo siguieron? Así, ¿cómo está todo eso relacionado en personas que son hipertensas, ¿no es cierto? Y que tienden a tener hipertrofia cardíaca. Bueno, eso siempre está... Lo último no entendí, perdón. No, digo que quizás la pregunta es medio complicada porque trata de ganar varias cosas. Sí, bueno, es que realmente si lo ponemos desde el punto de vista del paciente, o sea, el paciente que llega con una situación cardíaca, o sea, desde el punto de vista farmacológico, digamos, textbooks, lo que se hace, o medicina, lo que se hace es darle beta blockers. Los beta blockers después se da junto con los inhibidores de la RAS, y se va aumentando, ¿no? Y recién cuando llegan a la etapa final, que lo que decía end stage, ahí se dan ionotropic factor, o sea, al revés, no beta blocker, sino que estamos induciendo el sympathetic nervous system. Pero todos los pacientes, o sea, eso no lo tengo ya porque a veces es como provocativo presentarlo, de decir, bueno, es que tenemos todas las tools para combatir los síntomas, pero no tenemos tools. Bueno, así empecé la presentación para que me den dinero para investigar. Claro. No tenemos tools para prevenir, o sea, no hay therapies que son causative therapies, y es una falta, una unmet medical need que es impresionante en la cardiovascular science, porque todo lo que tenemos es RAS inhibition, beta blocker y los ionotropic factors, hasta el hair transplantation, o sea que no hay algo en el medio, y por eso es que hay mucha gente que está tratando de buscar digamos, esa terapia más mecanística, que es complicado porque es realmente cambiar un cardiomiocito que está totalmente desprogramado, por decirlo, y que mucha gente no cree que va a pasar. Pero bueno, nosotros lo hemos mostrado y estamos viendo con otros colaboradores otras proteínas, otros genes que están en otros contextos de disease. Y bueno, y veremos cuál será la mejor o cuál será la más efectiva. Claro, es complejo eso, sí. ¿Y te parece, o no sé si lo hicieron, si vieron la producción de estas extracellular vesicles en el sistema in vitro de cardiomiocitos, o solamente lo están estudiando en el corazón, digamos? No, sí lo vimos, sí, se ríe Fede porque eso están haciendo ahora. Estamos en una revisión en un paper y estamos haciendo, Julia está haciendo las extracciones y los Western blot.
Claro. Sí, lo que hicimos es, que tampoco lo presenté porque me parecía demasiado, o sea, imitamos el estrés de los cariomiocitos en las iPS Differentiated Cariomiocitos en 2D, imitamos el estrés activando Wnt signaling, que es lo que tenemos en el corazón, por ejemplo. Y después empezamos a colectar lo que es el supernatant, y eso hicimos la enrichment de extracellular vesicles, y lo que vimos es que también cambia ahí los componentes, no todos, muy específicos algunos, cambian la composición del proteica. Lo que no vimos y lo que todo el mundo ve son los mRNA, microRNA, long coding RNA, otro tipo de cosas que también llevan las vesicles, pero no, mi interés no es ese. Mi interés era más las proteínas que llevaba, porque me parece que es mucho más efectivo. Y aparentemente sí, están trasladados, o sea, cuando se estresa el cariomiocito, independientemente si está en un tejido o está aislado, es como que empieza a cambiar el loading de estas vesículas. Y lo que es muy interesante, que uno de los componentes que hemos visto que está más loaded, tiene que ver con la hipoxia. Que está claro, es hipoxia lo que pasa, cuando los cariocitos es como que están pasando un proceso de hipoxia en el corazón hipertrofiado. Hay un momento, todos esos cariomiocitos que les mostré, esas poblaciones, tienen una signature de hipoxia. Mira, sería bueno también ver, que te lo mencioné, si algunas de estas proteínas que están metidas en las vesículas, como seguramente entran al torrente sanguíneo. Si tiene Pues, efectos, sistema, digamos, de control de la presión arterial, ¿no? Porque sí, bueno, está todo relacionado. sí, pero es una interesante teoría, se podría ver. Sí, estamos tratando de ver también si se puede usar como diagnóstico, pero eso lo hace mucha gente. Claro. Y yo creo que es algo bastante, digamos, straightforward. O sea, ahora cuando matamos animales, le digo a todo el mundo que guarde el serum, y Claro. y cuando hace cultivo, que guarden los supernatant. Después vemos qué hacemos. Claro, por supuesto. Claro, bueno, acá en el instituto, bueno, seguramente sabrá que se ha estudiado toda la parte de la regulación hace rato, cuando estaba el doctor De Vito, no sé si te acordarás, y se estudiaba el sistema renina y angiotensina, y ahí había un montón de factores y montones de cosas que eran incógnitas porque no se sabía bien cómo se regulaba, y ahí había la posibilidad, no sé si está por ahí Lulo, la posibilidad de que haya splicing alternativo de alguna de las proteínas que maduran el sistema. Y ahí te iba a preguntar, de esas genes que tienen splicing alternativo, ¿cuál gen es ese o no lo han identificado? No, no. Bueno, estamos ahora con una colaboradora acá de Alemania, específicamente interesado en un splicing factor que está mutado en humanos y que causa cariomiopatía. Lo que pasa es que es heterocigosis. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es usar el sistema para que el alel que está sano se active. Entonces tenga más del sano y pueda compensar, y que el otro se siga. Estamos también tratando de diseñar un sistema para que se active el sano y se desactive el que está enfermo. Bastante challenging, pero la idea está, digamos. Pero, pero no hicimos otra cosa, ¿no? Eso es todo. Bueno, está bien. Porque el hecho de que un gen tenga splicing alternativo te pone bajo el mismo gen y su producto bajo distintas alternativas de regulación, que bueno, eso siempre como, todas estas cosas complican mucho, ¿no? Eso es muy complicado el tema de los splicing, por eso y esto lo hicimos con Shirin también, tiene una proteína que es un ribosome binding protein que tiene muchísimos splicing y que es hasta imposible tratar de saber cuál es el que la célula decide producir cuando está en estrés. Entonces ella usó el sistema nuestro para dejar que la célula decida sola cuál es lo que expresa. O sea, nosotros hacemos el targeting del promoter y la célula, y ahora estamos por ver si podemos hacer Western blot. Eso es lo que hace una cosa que se llama RiboSeq, que es fascinante porque no es solamente transcripción, no es solamente proteomics, sino lo que se está translacionando en el momento, y ahí ver qué pasa cuál es la splicing que se está formando. Es fascinante, es bastante complicado, pero bueno. Muy interesante. Bueno, no voy a hacer más preguntas porque si no me van a denunciar. Otra vez los felicito
todo, al grupo, a vos, a Fede, bueno, a todos los que están. La verdad que ha sido un seminario fantástico. Muchas gracias. Y bueno, lo que no dije al final es que encantada recibo estudiantes. Yo tengo un muy buen ejemplo. Sabina me mandó Fede. Solo como él le acepto estudiantes, que yo creo que son muchísimos, que no se tienen que venir a hacer el doctorado, postdoc, también pueden venir por cortas, cortas estancias. Hay algunas posibilidades de buscar el financiamiento de esas cortas instancias. Ahora esta chica, Romina de Buenos Aires, que había nombrado, ella aplicó para una DAD, por ejemplo, con un proyecto muy específico y estamos esperando los resultados, pero las puertas están abiertas y si hay interés, siempre encuentro la forma de financiar a la gente. Hay que decirle a esta gente, y seguramente la Guada también sabe, que no es obligatorio para estas cosas hablar alemán. Es verdad, no esa es otra, no. Eso es muy importante, sí. No aplican, ¿sí? No sé qué pasa. No lo hemos escuchado, Fe. Sí, sí, bueno, sí, la Guada también tiene... Yo te quería comentar, bueno, no, ahora vos decís que no aplican, Juan, pero es una demanda actual, es ¿sí? Impresionante la cantidad de gente que se está presentando y el porcentaje de becas dadas, entonces, o sea, el porcentaje de probabilidad de que te den la beca bajó un montón porque hay muchísima gente que está... ok. Bien, bueno. Sí. Bueno, bueno, más allá de eso, quería, Laura, no sé si viste el chat, como comentarte algunas de las cosas antes de que cierre. Martina Gañarás, excelente, Laura, muchas felicidades y que continúen los éxitos. Mariela Roldán, excelente trabajo y exposición, felicitaciones, Laura, para vos y tu equipo. Ricardo de Cristóbal, hermoso seminario, Laura, tremendo trabajo. Yo, increíble, maravilloso trabajo, felicitaciones a todo el equipo. Mario Debes, muy bueno. Estelita, excelente. Lauri, sos un orgullo para nosotros. Felicitaciones por tan rico trabajo. Gracias, Esteli. Espectacular como siempre. Fátima, felicitaciones, Laura. Desde la Cátedra de Fisiología, felicitaciones. Orgullo de nuestra facultad de tener egresados de tu tarde. Bueno, la verdad que... Laura también te quería... En nombre de la Comisión de Comunicación, te queremos agradecer enormemente, la verdad. Excelente, nos dejó sorprendido, como dice Juan. Ha sido un gusto. Y acá veo que está Sara Sánchez. Sí, Laura, también... justo te quiero decir que te felicito muchísimo, mucho éxito con lo que estás haciendo y conozco tu enorme capacidad. Besos muy grandes y felicidades. Bueno, para que sepa, la rueda esta es que sin Sara yo no estaría aquí. Ella siempre me ha animado, ha creído en mí desde el principio cuando yo no creía en mí y me ha abierto el camino realmente, Sara. Yo a todo el mundo les cuento acá y si no, Federico puede decir, yo tuve una muy buena escuela, muy buena escuela y te la agradezco muchísimo, Sara. Sin vos no hubiera hecho. No, para nada, excelente. Sí. Excelente, para mí es una gran satisfacción. Así gracias. Que mucho También éxito. agradezco a la audiencia que como siempre nos están acompañando y bueno, los esperamos el próximo viernes, el último viernes de septiembre, también nos vamos a sorprender con otro seminario maravilloso. Le pido a la comisión, a Guada y a Juan que se queden 2 minutitos que tengo que hablar con ellos. Y a los demás, muchísimas gracias. No. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, chao. Buen día. Buen día. Chao. Eso, Fede. Chao, Sa. Chao, muchas gracias. Bisbal.